Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas del Instituto Cervantes, la Universidad de Harvard. Eh, Comenzamos ahorita mismo el segundo día de nuestro 10º simposio del observatorio, cuyo tema, como bien saben desde ayer, es Hispanismo Digital, la lengua española y las culturas hispánicas desde las humanidades digitales. Hoy voy a hablar muy poco porque ayer acumulamos mucho retraso por mi culpa, así se me ha dicho, así que que muy rápidamente solo voy a dar un paseo por el programa que tenemos previsto para hoy. Vamos a comenzar con tres ponencias que tratarán sobre tecnologías emergentes, podcast y curaduría de la información en redes sociales. Después tendremos un pequeño descanso si es que no hemos acumulado mucho retraso. Y después pasaremos a otras tres ponencias que hablarán sobre justicia lingüística, inteligencia artificial y otra presentación sobre podcast. Después tendremos un pequeño descanso y pasaremos a la presentación de un panel organizado por nuestros queridos amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tratará sobre hegemonías digitales y resistencia lingüística. Tomaremos otro descanso y terminaremos con una conferencia plenaria a cargo de nuestra admirada profesora Concepción Company. Así que, sin más dilación, le paso la palabra a nuestro queridísimo ayudante de investigación y antiguo colaborador del observatorio, Joseph Rager, que presentará el primer bloque de ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esa introducción. Y ahora doy paso a la primera presentación. Tenemos con nosotros por Zoom Olga Godoy y la presentaré muy brevemente y luego le cedo la palabra a Olga. Olga Godoy obtuvo su licenciatura en francés en Western Michigan University y su máster y doctorado en español en Florida State University. Ha ejercido como profesora de español en Southern Utah University y actualmente es catedrática de lengua y literatura española en Georgia Southwestern State University. Su especialidad es el Siglo de Oro. Sus publicaciones incluyen diversos artículos sobre el Quijote, las novelas ejemplares de Cervantes y sobre varias novelas de Antonio Muñoz Molina. Como nota especial, también Olga tuvo el honor de ser tutora de español del presidente recién fallecido Jimmy Carter y de la primera dama Rosalind Carter. Su presentación lleva por título Dinamizando el aprendizaje y la difusión del español con tecnologías emergentes. Y ahora, Olga, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Las tecnologías emergentes ofrecen a los educadores nuevas oportunidades para crear y difundir material didáctico No innovador. se te escuchó al principio. Si no te importa volver a empezar. ¿No me estáis escuchando? Sí, ahora sí. Pero no estoy compartiendo la pantalla todavía. No, no has compartido la pantalla. Ahora no te escuchamos. ¿Ahora me Pero creo escucháis? que es. Ahora sí, fue una cosa de la sala. No se ve bien, pero está. Perdona, perdona. Y ahora también. ¿Me escuchan a mí? Ahora vemos la pantalla y te escuchamos bien, así que adelante cuando quieras. Venga, vamos a empezar ahora. Las tecnologías emergentes ofrecen a los educadores nuevas oportunidades para crear y difundir material didáctico innovador, enriqueciendo el aprendizaje de los estudiantes y eliminando barreras geográficas para ampliar su alcance global.
En esta presentación exploraremos recursos tecnológicos para la creación de material educativo, siguiendo un proceso que va desde la planificación y selección de herramientas digitales hasta la publicación y difusión de los materiales didácticos creados. Antes de comenzar, es fundamental definir la modalidad y el enfoque de enseñanza, ya que esto orientará la elección de herramientas digitales. Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de materiales didácticos, como vídeos, juegos y actividades interactivas para diseñar entornos accesibles y enriquecedores. Esta presentación se enfocará en la creación de vídeos educativos. Antes de su creación, es esencial planificar cómo realizarlos. Y en este caso, nos encantaremos por los vídeos creados con personajes. Esto es todo lo que voy presentando, son muchas opciones y por supuesto no voy a ir leyéndolas todas, pero son ideas que uno tiene antes de crear el material, ir mirando todo lo que hay para ir eligiendo. Yo me tiré meses para ver la tecnología, me encantó y fui eligiendo pues paso por paso como estoy haciendo ahora. Para aprovechar al máximo los avances tecnológicos, es fundamental realizar una investigación previa que permita comprender las capacidades de las tecnologías emergentes y su aplicación en la enseñanza del español. A continuación, se presentarán listas representativas de recursos con sus funciones principales, proporcionando una visión general de las herramientas digitales disponibles para potenciar la creación del material didáctico. Haremos con la grabación de vídeo con personas. Esta suele ser más utilizada para la educación y como podemos ver, hay múltiples programas para editar los vídeos, los que se pueden seleccionar los que más se adaptan a las necesidades para la creación de material didáctico. Famosos son, perdón, los de la edición avanzada como Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, pero esto depende de lo que cada cual necesite, puede elegir lo que mejor le convenga. Elegimos la creación de vídeo con personajes. Este tipo no es tan común, por lo que sorprende ver la cantidad de programas que ofrecen esta posibilidad. La investigación es esencial para poder alcanzar un conocimiento general de lo que la nueva tecnología ofrece a los creadores. Y antes de empezar un proyecto, se deben considerar tanto el nivel de dificultad de aprendizaje como el nivel de destreza digital del usuario, así como la facilidad de acceso. Aunque los educadores suelen tener acceso gratuito a alguno de estos programas, puede que prefieran elegir otros con herramientas intuitivas como Create Studio para simplificar el proceso de aprendizaje y de creación. En nuestro caso, hemos optado por utilizar varios programas para alcanzar el resultado deseado. Para la creación y edición de vídeos con personajes de Character Animator y Clipchamp de Microsoft. Para otros aspectos del proceso, hemos recurrido a distintas herramientas, como veremos a continuación. Express ha sido nuestra elección para diseño de miniaturas o thumbnails, el banner o portada del canal de YouTube y las imágenes de fondo de los vídeos. Audition nos ha permitido convertir las grabaciones de vídeo en formato MP4 a audio MP3, facilitando que las marionetas de Adobe Character Animator puedan utilizar las voces guardadas por inteligencia artificial en Clipchamp, generadas por inteligencia artificial. Los generadores de voz en off con inteligencia artificial en varios idiomas y con distintas entonaciones son ideales para crear vídeos sin rostro y mejorar la pronunciación de los estudiantes españoles. Es un recurso muy valioso para nosotros y merece la pena utilizarlo, ver cómo es. Estas que están aquí son algunas de los programas más conocidos y mejor valorados, pero pueden resultar muy caros, ya que su precio suele depender de la cantidad de caracteres utilizados y de las funciones avanzadas. Estos son otros recursos interesantes que vale la pena explorar antes de comenzar la creación de los vídeos. Hay muchísimas cosas para hacer actividades, quizzes, test, pero bueno, estas son algunas de las ideas.
La plataforma que hemos elegido para publicar los vídeos es YouTube, debido a su popularidad y fácil acceso, entre otros factores. Ahora, como nota interesante, para mí por lo menos, vemos la red TeacherTube aquí en la derecha, que, que parece ser similar a YouTube, yo no lo conocía, y que está enfocada al parecer exclusivamente en la educación. Opción de vídeos es, hay muchas formas de promover los vídeos. Estas son normas, ideas, pero por supuesto las redes sociales son una de las más fáciles y lo que más suele hacer la gente para promoverlo, además de con colegas o estudiantes. Pero, de nuevo, estas son ideas. Después de tanto trabajo de elegir, de hacer la investigación, pues bueno, vamos a pasar ahora a ver los resultados de nuestro proyecto educativo, desarrollado con el conjunto de herramientas Adobe Character Animator, Clipchamp, Adobe Audition y Adobe Express. Y el lugar de publicación es YouTube. El vídeo que estoy presentando ahora, que es el primer vídeo que he hecho, enseña los saludos en español y se enfoca en conversaciones con actividades interactivas. Esta es la miniatura o thumbnail creada en Adobe Express. Era de Temple, que me encanta. En los siguientes fragmentos del vídeo podemos ver los resultados de nuestro proyecto educativo. Are you ready to learn Spanish? This class is for you. It's designed to achieve students' engagement for a better learning, and it encourages you to participate as if you were in a classroom. While watching the video, you will have the opportunity to listen, practice pronunciation, see the Spanish vocabulary with the English translations, observe and learn from other students using the greetings in a practical conversation. Practice having a conversation with other students and the teacher. And most of all, enjoy learning Spanish. Después de presentar los objetivos, la profesora proporciona instrucciones y motiva a los estudiantes a practicar la pronunciación, repitiendo después de cada a otra profesora. Listen, look at the vocabulary, and repeat after Perla. I want to hear all of you. Saludos. Saludos. Hola. 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 Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Después de la explicación detallada sobre los saludos, que no incluiríamos en esta presentación, es una profesora la primera profesora enseña la gramática, enseña cómo se traduce los idiomas, que no es igual, y está bastante amplia la explicación. Veremos a dos estudiantes en una de las secciones de prácticas. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Regular. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y tú? Me llamo Jaime. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿De dónde eres? Soy de California. ¿Y tú? Soy de Florida. Adiós. Hasta luego. Al final, otra sección de práctica muy similar, se piden voluntarios y a lo que se le pide a un estudiante es que deje espacio antes de contestar para que todos en casa les dé tiempo a pensar y que puedan hacerlo. Intenta ser interactivo y que los que están viéndolo intenten pronunciarlo, repetirlo, leerlo y participar como si fueran estudiantes de verdad. La función de control de velocidad de YouTube adapta el contenido del vídeo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, permitiendo una mejor comprensión. Esta es una de las herramientas que tiene YouTube que vienen muy bien para los estudiantes. If you need to slow down the video,
You can change the playback speed by clicking on Settings, located underneath the video, and selecting the speed that you think would help you following and understanding the lesson better. Repetition is essential to succeed. You know what they say, practice makes perfect. La forma de difundir los vídeos es, bueno, pidiéndole a los espectadores que se suscriban a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones. Y eso, por supuesto, lo hacen el vídeo. Thanks for watching. If you enjoyed this video, click the subscribe and the bell icons to receive notifications for more content like this. We'd love to hear your feedback in the comments. What strategies have been most effective for your learning journey? Hasta pronto. See you soon. Las conexiones personales siempre vienen bien. Entonces, por supuesto, el buscar es una forma de difundirlo y que llegue a más personas. Entonces, puedes enseñar el español a más gente en el mundo. No solo. Este es el banner del canal de YouTube donde está publicado. También fue creado en Adobe Express, donde aprovechamos para incorporar las imágenes de fondo de España. Aquí está el Puente de Bonda, la Plaza Mayor, Segovia y Málaga. Es muy útil compartir los enlaces de vídeos y del canal de YouTube con los alumnos y colegas. Se pueden presentar los vídeos ante una audiencia, por ejemplo, en este caso, y animarles a que se suscriban y a difundir los enlaces entre contactos para ampliar su alcance. O sea, que ya sabéis, si queréis, aquí están los enlaces del canal y del vídeo. Espero poner más vídeos pronto. Para que quede así que se acaba de presentar. Entonces, recapitulando, estos son algunos de los resultados logrados gracias a la combinación de herramientas poco exploradas en el ámbito educativo, como Chat, Carácter Animator, Adobe Express y Audition, que potencian la enseñanza y difusión del español de forma única y efectiva. En los vídeos interactivos, personajes virtuales actúan como profesores, brindando explicaciones teóricas con apoyo visual y textual y promoviendo la práctica de pronunciación con voces generadas por inteligencia artificial en diversos idiomas. La publicación de los vídeos en plataformas como YouTube amplifica su alcance, mientras que funciones como la traducción automática, subtítulos y control de velocidad personalizan la experiencia del usuario, actuando como un laboratorio de idiomas accesible que proporciona autonomía y flexibilidad en el aprendizaje. Así, la combinación de herramientas emergentes permite alcanzar resultados innovadores y únicos, inalcanzables con el uso de una sola herramienta digital, y redefine la enseñanza del español de la era digital, maximizando el impacto educativo y motivando a estudiantes globalmente. Muchas gracias. Gracias, Olga. Demos a Olga un aplauso por esa presentación tan interesante. Ay, the mic is off. Is the mic on? ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, te acabamos de dar un aplauso muy fuerte por esa presentación, pero no sé si se escuchó desde aquí. Muchas gracias, Olga. Ahora voy a presentar a Gracias a los vosotros. próximos dos ponentes y luego habrá un breve coloquio al final de este bloque si hay alguna pregunta para Olga. Si Eduardi y Zoe quieren ponerse aquí a mi lado, les presentaré muy brevemente. Eduard Arriaga es jefe y profesor asociado del Departamento de Lengua, Literatura y Cultura de Clark University en Worcester, Massachusetts. Su investigación se desarrolla desde una perspectiva interdisciplinar que conecta campos como las humanidades digitales, los estudios afro-latinoamericanos y los estudios digitales. Su trabajo ha sido publicado en espacios como Hispania, Digital Humanities Quarterly, Debates in the Digital Humanities, the Journal of Literature and Trauma Studies, entre otros.
También es autor de 6 libros, felicidades. El más reciente se llama Afro-Latinx Digital Connections y ha desarrollado proyectos digitales como Mining and Data Mining, The Network of African and Afro-Descendant Artistic Representation y otros. Y Zoe Black se está especializando en el desarrollo internacional y el español en Clark University y trabajó en un podcast comunitario en la clase de Latino Literature and Media Arts con el profesor Arriaga y actualmente es una contribuyente valiosa de Voces Platines, podcast del que van a hablar hoy. Y su presentación lleva por título, como se ve aquí, el podcast como herramienta de difusión afrolatina y afrolatinoamericana, el caso de Voces Platines. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y ahora les cedo la... Listo, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ok, bien. No estamos seguros de si se está compartiendo la pantalla por Zoom, así que eso lo vamos a averiguar antes de que vayan a presentar. Listo. No está compartida. Nuestro técnico que no habla español ya entiende que hay un problema y nos va a salvar Muy la bien. vida. Va a terminar hablando español definitivamente. Sí. Siempre hay unos minutos de dead air, ¿no? Sí, pueden desplazarlo. Eh, Ahora sí Sí, se comparte. ya Ahora se- sí. Ahora se ve. Muchas gracias por la paciencia. Y les cedo la palabra. Muchas Listo. gracias. Ok, muchas gracias por la invitación, por tenernos acá. Entonces, muchas gracias por la introducción y vamos a hablar entonces de nuestro podcast, que es un proyecto de educación, de community learning, de community engagement learning, pero también es relacionado con investigación, ¿no? Entonces, es un poco mi investigación llevada al aula de clase, conectando a los estudiantes con la comunidad y desarrollando investigación comunitaria también. Entonces, los temas que vamos a tratar son el podcast como un ejercicio de humanidades digitales comunitarias, que voy a explicar un poco ese término. El caso de las voces Blatines, que es el podcast que creamos, y vamos a concluir, vamos a discutir unas conclusiones al final. Entonces, la primera parte, el podcast como ejercicio de humanidades digitales comunitarias. El concepto de humanidades digitales comunitarias es un concepto que he estado trabajando junto con otros colegas por cerca de 5 o 7 años y se refiere a ir más allá de lo que las humanidades digitales hacen, que es fundamentalmente han estado en el contexto académico. Y lo que queremos es conectar comunidades marginalizadas que se apropian de herramientas digitales y que desarrollan un proceso de conservación del conocimiento. Estas comunidades marginalizadas también producen conocimiento y pues y han usado herramientas por mucho tiempo, herramientas digitales. Y estamos digamos, proponiendo una conversación entre comunidades académicas, comunidades no académicas, y las humanidades digitales comunitarias lo que hacen fundamentalmente es servir de puente y permitir que la colaboración entre estas comunidades beneficie a ambos tipos de comunidades. A veces cuando uno habla de comunidades no piensa en que el aula de clase, la universidad también es una comunidad, ¿no? Entonces estamos hablando de conexiones comunitarias allí. Otro elemento clave de estas humanidades digitales comunitarias es ir más allá del paradigma de exclusión-exclusión, de inclusión-exclusión. Siempre que hablamos de comunidades marginalizadas y herramientas digitales, pensamos en, necesitamos incluir personas, ¿cierto? Y lo mismo necesitamos dar acceso. Entonces vamos más allá del paradigma de la inclusión-exclusión y más allá del acceso para hacer que esas comunidades se vuelvan digamos, las agentes que manejan las herramientas y que permiten que su conocimiento sea diseminado, conservado, etc. Más allá del acceso, estas comunidades quieren autonomía digital, ¿no? Que es un concepto bien complejo,
especialmente en la contemporaneidad, cuando pensamos que nuestros datos no son nuestros, el conocimiento que generamos y ponemos en la red o en la nube no es nuestro, ¿cierto? Y estas comunidades, incluidas las comunidades de la academia, estamos buscando una cierta autonomía que nos permita desprendernos de estos grandes big tech companies, ¿cierto? Ok. O por lo menos establecer un puente de negociación, si es posible. Em, el podcast como un ejemplo de humanidades digitales comunitarias. Entonces, siguiendo Howard, Sukhiel, Wallace y Chakrabarty, nosotros proponemos que el podcast es un género que nos ayuda a redefinir el conocimiento académico, ¿no? El conocimiento académico, regularmente estamos en una dinámica en la que hay un sujeto que imparte conocimiento y un poco siguiendo la metáfora de Freire, deposita conocimiento en las cabezas de los estudiantes, ¿cierto? Y nosotros proponemos que el podcast es posible en un proceso comunitario de creación, que es posible ir más allá de los límites de ese depósito de conocimiento y permitir que los estudiantes sean protagonistas de su propio conocimiento y que las comunidades, en colaboración con comunidades, desarrollen conocimiento que les permita aplicar lo que han aprendido. Em, También el podcast nos permite establecer un puente entre creadores y público y Zoe iba a hablar un poco de eso porque ella ha estado, digamos, uno de sus objetivos con el episodio que desarrolló fue crear un proceso más interactivo con los oyentes y hacia allá, digamos, tiende la idea del podcast también. Y la co-creación como elemento central del desarrollo de un podcast comunitario en donde no solamente somos nosotros los que desarrollamos la apropiación digital, sino que invitamos personas que no están pensando en hacer un podcast, que tal vez un podcast es una cosa supremamente alejada, y los invitamos a que sean parte de la organización del mismo y de la producción. El caso de Voz es Blatinés. Entonces, si tienen celular y quieren explorar un poco qué es lo que estamos haciendo, pueden escanear el QR code. Este es un proyecto entonces que hace parte de una clase que se llama Afro-Latinx Cultures in the Americas. Y que la idea es revisar un poco el concepto de lo Afro-Latinx, de lo afrolatino, y cómo se ha diseminado por todas las Américas, desde Norteamérica hasta la Patagonia, ¿no? Y obviamente todas las implicaciones culturales que eso tiene. Es un proyecto que ha sido desarrollado con los estudiantes como protagonistas. Los estudiantes desarrollaron desde el logo, este es un logo desarrollado por estudiantes, pasando por la planeación, grabación y diseminación del proyecto, utilizando herramientas tan básicas como un celular o tan complejas como un editor de AI de voz, por ejemplo. Bien, y lo importante aquí es que el podcast nos permite ir de la teoría a la práctica. Es decir, en la clase, por ejemplo, les proponemos que lean textos sobre cultura afro-latinoamericana, pero leer sobre culturas que tal vez están un poco alejadas de los estudiantes es una cosa. El podcast les permite contactarse con personas que se identifican como afro-latinoamericanas o afro-latinas, hablan con estas personas, conectan las lecturas y hacen preguntas a partir de las lecturas, y las historias de vida de esas personas iluminan esas lecturas desde otra perspectiva. Participantes. Entonces yo tenía la gran oportunidad de participar en esta clase el semestre pasado. Aquí tenemos una foto de la clase y teníamos un grupo de estudiantes con varias identidades, especializaciones y historias de vida. Y trabajamos en grupos de 2 para producir un episodio de este podcast. Y es importante notar porque la clase se trata de identidades afrolatinas, que no todos los grupos tenían un estudiante con esa identidad en su grupo. Las invitadas que entrevistemos para los episodios, todas eran mujeres
activistas, emprendedoras o personas muy activas en sus comunidades y tenían todas una cadera, unas experiencias relevantes a los temas que seleccionaron los estudiantes para su episodio. Ujú. Aquí, por ejemplo, tenemos Iliana Leis de Torres, que es la presidenta de una organización que se llama Mujeres Emprendedoras con Propósito. Este semestre hicimos partnership, nos asociamos con esta organización. Ella y sus compañeras entonces nos acompañaron en el desarrollo del podcast. Algunas veces hicieron parte de talleres de cómo grabar un podcast, de cómo utilizar ciertas herramientas. Y obviamente hicieron parte del proceso de la grabación de cada uno de los episodios. Entonces estoy aquí como estudiante para compartir la experiencia mía de hacer un episodio. Para mí, yo estaba trabajando con mi amiga y compañera que se llama Casey y decidimos en un tema que es las raíces afrodominicanas de la bachata en el contexto de Worcester, la ciudad en donde estamos. Y es porque nosotras dos nos encanta bailar y nos interesa la historia y las raíces del baile latino. Y ella es dominicana, entonces ahí hay una conexión y yo soy de Worcester, entonces esa es la intersección en la tema que elegimos. Después de tener el tema, creemos la escaleta y como he trabajado en 2 podcasts antes, yo sabía que yo quería hacer algo un poco diferente, algo más interactivo, que invitara al oyente a participar más. Y como estamos hablando de la música, yo quería incluir clips de audio, clips de canciones o de instrumentos. Yo inicialmente estaba pensando en hacer algún tipo de juego para que invitara más al oyente a participar. Y sí, después de tener la escaleta, hicimos la entrevista con la invitada, que se llama Tania Romero Mejía. Es la presidenta de la Casa Cultural Dominicana de Worcester y es maestra de baile, entonces era una invitada perfecta para el tema que elegimos. Y ese día llegamos temprano, pusimos una bandera dominicana en el cuarto porque era muy pequeño el cuarto y teníamos que decorarlo de alguna manera. Y la entrevista nos fue muy bien, era una buena conversación. Y para mí, estar en ese espacio era muy interesante porque Casey, mi amiga, me enseñó mucho de lo que sé de la bachata porque recién yo empecé a bailar y escucharla. Entonces, escuchar ella hablar con otra mujer dominicana de sus experiencias, de su cultura y todo. Y en ese contexto de Worcester donde yo crecí, era como una junta de conocimientos muy interesante para mí. Y sí, estar ahí, ver cómo los conocimientos de los 3 podían desarrollar en ese espacio conocimientos de la vida y de la cultura con contextos y análisis académico en todo en ese espacio, era algo único para mí, que nunca he experimentado un espacio así antes. Y sí, entonces después de grabar la entrevista, reflexionamos mucho, empecemos a editar el episodio, a poner toda la música, instrumentos y todo. Hace un día que abrí mi computadora a ver que se nos ha borrado todo. Entonces, después de hablar con profesor Ariaga, intentar recuperarlo, aceptemos que íbamos a tener que regrabar toda la entrevista. Em, pero sí, en la segunda entrevista, la conversación igual era buena, pero no tan larga, no tan cohesiva como la primera, porque muchas veces nos referimos a la primera entrevista. Entonces, a escucharlo y pensar cómo vamos a editar esto, nos dimos cuenta de que no iba a tener sentido para alguien escuchando porque no tenía nada guardado de la primera entrevista, pero nos referimos a esa mucho. Entonces, era un reto pensar cómo vamos a conservar la información de las 2 entrevistas, centrar la voz de la invitada y también tener algo que tenía una orden, que tenía sentido. Y entonces pensando en todo eso, literalmente tenemos que
cortar y reorganizar todo el episodio. Y en eso se perdió un poco mi idea del juego, pero sí logré incluir clips de canciones y de instrumentos, entonces todavía tiene un elemento un poquito más interactiva porque hay como, escucha este clip y intenta encontrar este instrumento, por ejemplo. Pero sí, así es como resultó esa. Y al final, Casey y yo grabemos una pequeña reflexión en cómo conecta la experiencia de entrevistar a la invitada con lo que hemos hablado en clase. Y a través de este proceso he aprendido muchas cosas. La primera es guardar bien mis archivos en más de un lugar. Em, Sí, yo creo que es algo común que pasa. Pero sí, otras cosas que he aprendido y la verdad es que era una bendición tener que regrabarlo porque mejoré mis habilidades de editar, pero también en el día de la segunda entrevista nos encontramos con el otro grupo que estaba grabando y ahí también su invitada se conocieron las invitadas y se pusieron a hablar de sus experiencias. Y nos contó una invitada que antes de hacer este proceso nunca había usado la palabra afrolatina para describirse o para identificarse, pero después de hacer la entrevista, tener esas conversaciones con sus estudiantes, se empezó a pensar más y usar esa palabra más. Entonces, este espacio del podcast, que es informal, pero con temas académicos, se dio la oportunidad a la invitada a pensar en su identidad, pensar en su relación con su comunidad, en sus conocimientos de una nueva manera. Y lo bueno del formato de podcast con todo esto es que se está guardado todos esos pensamientos, las reflexiones, la exploración, perdón, en el episodio. Entonces se puede escuchar eso y también da la oportunidad al oyente tener la misma exploración y reflexión también. Sí, y si ustedes ven, la historia de Zoe es muy potente en el sentido de que nos permite pensar que lo digital, regularmente hablamos de las humanidades digitales como, tenemos un graph, ¿cierto? Que nos representa conexiones o tenemos digitalización de periódicos, de conocimiento, etcétera, ¿cierto? Pero ¿cuál es el trabajo que está detrás de eso? ¿Quiénes son los seres humanos que producen ese conocimiento y que sostienen ese conocimiento? ¿Sí? ¿Qué problemas hay en la producción y diseminación, ¿no? Un problema tan simple como guardar un archivo o que se te borre el archivo y todo el proyecto queda casi que completamente destruido, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos a apuntar en términos de las conclusiones y proyecciones. Algo que vimos como en el inicio en los talleres, tuvimos una oportunidad de hablar con una mujer que está produciendo un podcast en México y oír de sus experiencias, de su proceso, preguntar lo que sea antes de hacer nuestros episodios. Entonces, una conclusión que sacamos es que el podcast se convierte en un espacio de conexión entre comunidades a nivel transnacional y a través de diferentes ámbitos del mundo hispánico. También como el ejemplo que acabo de dar, vimos que la experiencia de trabajo con lo digital les permite a los participantes reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, identidad y representación. Y una conclusión súper clave de este proyecto que tiene que ver con lo que mencioné antes es cómo el proceso de las humanidades digitales le permite a los sujetos pensar la tecnología, ¿cierto? No es solamente utilizar la tecnología, sino reflexionar en cómo la tecnología funciona, ¿cierto? Y cómo esa tecnología me permite desarrollar nuevas formas de producir y diseminar conocimiento, pero al mismo tiempo cómo ese conocimiento, cómo esos conocimientos que a veces son invisibilizados, pueden ser visibilizados por esos procesos tecnológicos que desarrollamos de colaboración. Y en términos de proyecciones, como decía Zoe,
Estamos conectando con diferentes podcasters, particularmente afrolatinos en la región. Y la idea es establecer una red, conectar más con diferentes podcasters y que el proyecto continúe, siga desarrollándose. Los estudiantes también sean un poco embajadores del proyecto. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por esa presentación. Me hace pensar mucho en la materialidad de las humanidades digitales, que es tan importante también, que la tecnología no es solo algo que existe en la nube, pero que es una cosa física que tenemos que guardar para no borrar todo el buen trabajo que han realizado. Em, Esto no sé si aún está compartiendo, pero sí se está. Ok. Em, Ahora nuestra próxima ponente se va a conectar desde Zoom. María Guadalupe Venteño Jaramillo. Voy a intentar ponerla en la pantalla para que la veamos. Em, Hablando de la nube y de las cosas que desaparecen, hemos perdido a nuestra invitada. Eh, ahí está, ahí está. La localizamos. Eh, No, bueno. es que no estaba prendida su cámara, entonces no podía hacer spotlight. Ok, vale. Bueno, ya está. Pues muchas gracias por estar aquí ¿Sí me con... escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Muchas gracias por Perfecto. estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Voy a presentar a nuestra invitada muy brevemente y luego le cedo la palabra para que podamos disfrutar de su muy buena presentación. María Guadalupe Venteño Jaramillo es doctora en Economía con especialidad en Ciencia, Innovación y Tecnología por la UNAM, México. Asimismo, posee maestrías en Gestión de la Información por la Universidad de La Habana, Cuba y la Universidad de Murcia, España. Ha participado en proyectos de innovación tecnológica y actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y como académica en la Dirección General de las Bibliotecas y Servicios Digitales de Información en dicha universidad. Su presentación lleva por título Consideraciones para la curaduría de la información para redes sociales, el caso de Telegram. Y con eso, muchas gracias otra vez por estar aquí y le cedo la palabra. Un segundito, creo que está completa mi pantalla. No vemos la pantalla. ¿Me pueden decir si ahora sí ya? Sí, ahora la vemos. Ok. Ahora sí. ¿Está Perfecto. completa la pantalla? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y pues estoy aquí desde Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. En este tema que elegí para proponerlo, tiene que ver con las actividades que realiza la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicional, como se comentó, también colaboro en la Facultad de Filosofía y Letras como profesora en la carrera de la licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información. El tema es consideraciones para la curaduría de la información en redes sociales, el caso de Telegram. Antes de iniciar directamente al tema, quisiera presentarles aquí esta gráfica en donde nos trae la información sobre cuáles son las estadísticas de uso de las redes sociales a nivel general. Y pues encontramos que desde luego la más utilizada Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, y veamos el número de personas, los millones de personas que son las que hacen uso de las redes sociales. En general, todo mundo
aunque solamente tengan un solo dispositivo, pero hacen uso de las redes sociales de manera exhaustiva y ya prácticamente pues estamos conectados con ellas por cualquiera de los dispositivos. Bueno, la relevancia de la curaduría frente a la sobreinformación y la desinformación es un aspecto muy importante que hay que considerar, dado el volumen de información que se produce en cualquiera de los ámbitos y la conexión que tenemos y la accesibilidad. Por ese motivo, pues es importante entrar a lo que sería este concepto de la curaduría, que es lo que nos permite ofrecer contenidos pertinentes, confiables y contextualizados, fortaleciendo el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades digitales y la formación de ciudadanos informados y responsables. En el ecosistema del informativo vemos que existe mucho ruido. Estos nuevos conceptos que las redes sociales nos han traído en cuanto a la información que fluye a través de los distintos canales y es información que nos llega de distintas formas. Puede ser a través de los dispositivos digitales, puede ser a través del mensaje boca a boca, puede ser a través de cualquier otra posibilidad de medio de comunicación en medios impresos y que tengamos acceso a toda esta información. Y este ruido significa que cada una de las personas debe de discernir entre lo relevante, lo real, lo significativo y la información que estamos recibiendo para poder elegir qué cosa es lo que vamos a consumir como información. Y en este sentido, encontré estas 3 definiciones relacionadas con la curaduría de información. Todas ellas hablan acerca del proceso de selección de la información, de la filtración de los contenidos, su organización y la compartición de la misma a través de diferentes foros, teniendo y cuidando aspectos útiles y relevantes de la confiabilidad de la misma con un sentido ético. Dentro de los principales canales de información, pues encontramos, en la universidad hicimos un estudio para identificar cuál de estos canales podrían ser más útiles para nuestras comunidades. Y uno de los motivos por los cuales elegimos Telegram fue después de hacer este análisis comparativo sobre el tipo de plataforma que utilizaríamos, qué privacidad se tiene en cuanto a los mensajes, cuáles son los grupos y canales a los cuales va dirigida la información y quienes tienen acceso a la misma, la difusión de los contenidos, la privacidad y control de los usuarios sobre su información, el soporte multimedia y la disponibilidad, la accesibilidad, los usos educativos que se le podrían dar, el alcance del público y la automatización que se podría hacer en determinados aspectos. Y una vez que hicimos toda esta recopilación de información y análisis de cada uno de estos canales, pues decidimos que nos quedaríamos con Telegram. Y el principal motivo por el cual decidimos quedarnos con Telegram fue por la privacidad. En la universidad confluimos, es una de las universidades más grandes de América Latina. Tenemos alrededor de una comunidad de más de 350,000 personas. Entre ellas tenemos estudiantes, los estudiantes de licenciatura, estudiantes de bachillerato, estudiantes de posgrado, las áreas de investigación, la comunidad de profesores, la comunidad de investigadores y los trabajadores. Todos en conjunto conformamos esta gran comunidad y por ese motivo la parte de la privacidad es muy, muy relevante, dado que a veces pues, se hace mal uso de algún tipo de información y entonces cuidando en ese sentido, esta privacidad fue que se eligió Telegram. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de contenido que circulan no solamente en Telegram, sino pues en todas las redes sociales? Pues son noticias de medios independientes y oficiales,
los contenidos que pueden ser educativos, de activismo, de entretenimiento, información en general sobre los recursos de información y también pues las fake news. Y en ese sentido, pues nosotros hemos tenido que estar cuidando que no retransmitir información falsa. Dentro de las buenas prácticas que hemos tratado de implementar en los canales con los cuales estamos trabajando, pues es los objetivos en los cuales nosotros organizamos 4 canales. Estos canales corresponden a cada una de las áreas del conocimiento en los cuales se encuentran integradas las distintas licenciaturas de la universidad. Nosotros verificamos las fuentes de información antes de compartirlas. Se hace un análisis cuidadoso acerca de la procedencia de donde se está generando la información. Tenemos claro cuáles son los criterios editoriales para poder incluir información. Básicamente tiene que ver con compartir información científica, información de eventos académicos y noticias relevantes de la propia universidad, así como convocatorias y algunas otras actividades relacionadas con la universidad. Utilizamos también un conjunto de etiquetas en los cuales se incluye el tipo de documento del cual estamos anunciando. En el caso de los eventos académicos, incluimos los horarios y los formatos para poder determinar efectivamente cuál es el lugar en donde se va a realizar el evento, y proporcionamos también la información de la dirección física cuando las actividades son presenciales. Y con esto, pues también contribuimos y tratamos de alfabetizar de forma mediática a toda la audiencia. Para poder elegir los distintos contenidos, ocasionalmente hacemos uso de los bots para programar la fecha y hora en la cual se van a publicar los diferentes mensajes. También tenemos estos canales que estamos cuidando de que no todas las personas puedan tener acceso para publicar. Tenemos determinadas personas que somos las que podemos subir la información. Y también ocasionalmente hacemos uso de otras plataformas como fact-checking, en la cual podemos checar que alguna noticia pueda ser una fake news, y de esta manera podemos también apoyarnos para no publicar alguna noticia falsa. Dentro de las herramientas para programar, también tenemos y hacemos uso de una parte del canal, de la aplicación, que nos permite hacer encuestas dentro de la misma plataforma. Y bueno, pues estos son los canales. Como les comentaba, tenemos uno relacionado con humanidades y artes, otro canal que es físico, matemáticas e ingeniería, el de ciencias sociales, biología y química y ciencias de la salud. Estos serían los 4 canales que son los que estamos gestionando, estos 5 canales que son los que estamos gestionando actualmente. ¿Qué información es la que estamos identificando? En este caso, tengo aquí el mensaje de una nota publicada en la Gaceta de la UNAM. La UNAM tiene una publicación que se publica 2 veces a la semana. En esa publicación se da informes acerca de los artículos relacionados con las actividades más relevantes durante ese periodo de tiempo. Se sacan las convocatorias para la inscripción a los distintos cursos, se publican actividades relevantes, y pues es información del dominio de toda la comunidad, por lo cual es relevante para nosotros. Y los
lo que estamos nosotros tratando de hacer es respetando el número de caracteres que nos permite utilizar la aplicación, por lo que somos muy concretos. Tenemos identificada aquí que esta es una nota publicada por la UNAM y le hemos puesto Noti UNAM. Posteriormente ponemos el nombre del artículo y enseguida ponemos la liga al artículo. Ocasionalmente incluimos alguna imagen. Si ya la trae vinculada la liga del acceso directo a la publicación de texto completo, puede visualizarse de manera inmediata. En algunas ocasiones no es así y por ese motivo tratamos de vincularlo con alguna imagen relacionada o dispuesta en el medio en el cual nosotros extrajimos la información. Este es otro mensaje colocado también en el canal de Humanidades y Artes. Esta es la descripción de un evento académico en el cual estamos poniendo el tipo de evento al que se refiere, el nombre del evento, fecha y horario, y el lugar en donde se va a realizar, así como la modalidad. Tenemos establecidos exactamente cuáles son los caracteres o tipo de información que debemos de subir y no agregamos ninguna opinión, ningún otro criterio para que sea lo más breve, conciso y sea atractivo para los suscriptores. También estamos cuidando que la información que se suba sea pertinente de acuerdo a algunas de las actividades que se realizan o temas de actualidad. En este caso, esta imagen corresponde a un artículo elegido para ser publicado en el canal de Biología y Química relacionado con lo del gusano barrenador, que es un tema que ahorita está muy, un tema actual en México. Y bueno, pues está esta publicación de texto completo en el cual estamos colocando el tipo de recurso que es un recurso de acceso abierto. Cualquier persona puede tener acceso a esta publicación, el nombre del título del libro y el vínculo donde se localiza. Con esto estamos entregando información concreta, utilizando las redes sociales y presentando de manera concisa para que puedan acceder los suscriptores. Cualquiera puede tener acceso. Dentro de los retos de la curaduría de Telegram, pues tenemos que es la difusión rápida y muchas veces los mismos suscriptores y los usuarios en general no verifican la procedencia de la misma información. Por ese motivo estamos siendo muy cuidadosos en elegir aquella información en la cual hemos verificado, constatado que es verídica, que está vigente el vínculo y que puede ser accesible y de interés para la comunidad. Los ecosistemas pueden ser cerrados y en algunas ocasiones son de difícil monitoreo, dado que tenemos esta restricción en cuanto a la privacidad de los suscriptores. Y estamos también cuidando la sobrecarga de información. Existen recomendaciones acerca de cuántos son los mensajes que se sugiere se deben de enviar por las plataformas de mensajería para no saturar la información de los usuarios. Y bueno, algunas de las como conclusiones, pues Telegram es un espacio potente, pero exige mucha responsabilidad. La curaduría no es solo técnica, implica pensamiento crítico, ética y sensibilidad comunicativa. Y se necesitan formar más curadores para poder tener acceso y cuidar toda esta información. Y aquí les dejo los QR codes para cada uno de los canales y pueden conectarse. Si quieren tomar captura de pantalla y después ingresar,
Son gratuitos y pueden acceder desde cualquier parte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por esa presentación. Imagino que habrá preguntas. Ahora voy a pedir que los 4 ponentes o se pongan aquí delante conmigo o que activen la cámara para que hagamos nuestro pequeño coloquio. Mientras tanto, les invito a la gente que nos siga desde, nos sigue desde Zoom, que formulen sus preguntas por el chat en inglés o en español o en otro idioma, pero quizá no lo lea en voz alta aquí. Eh, y, y luego a la gente aquí en la sala, si tienen alguna pregunta, les paso el micrófono para que la haga. Sí, Concepción. No sé si hay otro micrófono. Perfecto. Gracias, Nuno. Muchas gracias a todos los ponentes. Muy interesante. Una apertura de espacios digitales muy diversos. Yo tengo una pregunta para la profesora Godoy. Veo que es interesante y que está enseñando español de España. Por alguna razón, porque usted es española, porque es más prestigioso o piensa luego abrir a alguna variante o variantes americanas, hispanoamericanas. No sé, me produce curiosidad. También me produce una cierta curiosidad que los fondos de sus pantallas son el Escorial, Segovia, o sea, totalmente español. Es tan válido como cualquier otro, ¿no? Pero hay una razón para que usted enseñe, están muy bien hechos estos personajes y la interacción, etcétera, bien cuidada, pero ¿hay alguna razón por la cual enseñe español de España? Muy interesante. La verdad es que llevo enseñando no sé cuántos años con el mismo libro y he cogido los saludos del libro. Yo no he enseñado saludos de España. Eso es lo que viene en el libro. Me refiero más bien Buenos a la días, ¿cómo estás? prosodia, a la pronunciación también. Bueno, hay saludos, estos saludos al paso de hola, buenos días, son universales, ¿no? Son panhispánicos. Me No refiero enseño en español. prosodia. No ha sido nada. Y hombre, las fotos, pues empecé a buscar fotos que me gustaran y ha sido el primer vídeo, vamos, no, no ha sido nada. Y, por ejemplo, ahora mismo estoy en Fuengirola, pues he puesto una foto de Fuengirola. No ha sido nada, pero no enseño español de España, enseño español del libro, gramática. Bueno, gracias, muy amable. Olga, también tengo una pregunta de cuestión técnica. En las voces estas generadas con inteligencia artificial, ¿permiten la selección de variedades dialectales o básicamente es quiero que este diálogo que yo tecleo me lo pronuncie y automáticamente sale un dialecto concreto, independientemente de cuál sea? Sé dialectos, sí, distintos entonaciones y distintos a lo mejor acentos, posiblemente. Y además hay muchas apps diferentes o programas diferentes que tienen más tonalidades, depende. Si uno va a un programa más caro, pues lógicamente va a haber muchos más. Yo, la verdad que elegí lo que más entendía, tanto en inglés como en español, porque hay que coger dos, por eso tengo dos profesoras, porque la que habla inglés no habla español muy bien y la que habla español se supone que sí. Cogí que era español internacional, pero no lo pronuncian bien. Entonces, intenté ver la que mejor se entendía dentro de las opciones. Entonces hay posibilidad de, por ejemplo, seleccionar un acento rioplatense o un acento mexicano. ¿Existe esa posibilidad?
Hay de varios países y como digo, hay varias plataformas, depende de cuál selecciones, es muy cara la voz. La que yo estoy usando no se paga absolutamente nada, entonces a lo mejor hay menos para elegir, pero hay otras que sí y que te cobran por los caracteres que utilizas. Entonces, yo como digo, pero sí, había para elegir de varios países y varias entonaciones. Vale, gracias. Sí, tan específica. Gracias. Gracias. Una pregunta para nuestros compañeros presenciales. Y me interesa saber poco más sobre cómo despiertan la creatividad en los estudiantes para crear los episodios, a pesar de los retos tecnológicos o quizás no son oyentes de podcast y no entienden más como la gramática sónica de podcast, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo despiertan la creatividad de explorar este formato en lugar que un ensayo? Yo puedo responder desde el punto de vista del profesor De los y dos. Zoe, tú puedes dar tu perspectiva como estudiante. Em, A ver, a los estudiantes les damos una estructura básica, ¿no? La estructura básica sería, el podcast tiene que tener una conversación con una persona de la comunidad, tiene que tener un intro, tiene que tener un outro, ¿cierto? Es decir, pregrabamos el intro, que es como la parte del slogan del podcast, y la parte del saludo y todas esas cosas, y la parte de la despedida. Y en medio tiene que haber una conversación o a través del podcast tiene que haber una conversación porque la idea es interactuar con la comunidad. Después de eso, ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Y lo que hacemos fundamentalmente es, durante el principio de la clase, nos conectamos con diferentes podcasters. Ellos nos dan sus diferentes ideas. Los estudiantes también escuchan diferentes podcasts. Y además ya traen todo un conocimiento de la gramática del podcast también, ¿no? Ahorita el podcast es muy, muy popular en general. Entonces, esa es una forma en la que tratamos de desarrollar la creatividad desde la perspectiva del profesor. De la perspectiva mía, yo creo que porque podíamos elegir cualquier tema que nos interesa, eso ayuda. Y también algo del formato del podcast, poder escuchar un podcast y después conocer la persona que hizo ese podcast por Zoom, por ejemplo, es algo que hicimos en la clase. Se hace más accesible el proceso. Oír como un podcast se suena muy profesional y después aprender el proceso y ver que es una persona real que hizo eso y que es posible que nosotros también podemos hacerlo. Y también como el podcast se está popularizando más, como en Instagram vemos clips de podcasts de como son más informales esos podcasts, pero yo creo que ese como gramática de podcast no es tan como desconocido ahora para los jóvenes, creo yo. Em, Sí, no sé si respondimos. Y también como en el proceso de grabar y todo, ¿es algo que autoaprenden o Sí, tienen una sesión de cómo grabar y cosas así? Sí, tenemos, entonces, durante los workshops, los podcasters pueden compartir sus tips de cómo, sus secretos de cómo grabar, que, ¿no? En la edición, qué es lo que hacen. Pero también entonces dedicamos algunas sesiones para decirles, bueno, esto se graba de esta manera, tenemos un estudio, vamos al estudio, técnicamente esto lo hacemos de cierta manera. Pero pueden, digamos, les damos las bases fundamentales, pero pueden construir cosas creativas a partir de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el episodio que grabó Zoe es muy interesante porque con la compañera empiezan a hablar, ¿no? Una conversación como, ay, a mí me gusta la bachata, ay, a mí también, y no sé qué. Y entonces después, vamos a hablar con alguien que sabe sobre bachata. Entonces es muy como performance, ¿no? Muy interactivo. Y después traen a la persona que habla sobre la bachata y en medio de la conversación
ponen un clip de un tema de bachata, ¿no? Y entonces, además de estar escuchando la historia sobre la bachata, también hay producción sonora, también allí un input sonoro para alguien que no sepa qué es la bachata, también empieza, sí, me gusta. Entonces, eso fue muy creativo también y es como el espacio que le damos a los estudiantes para poner allí todo lo que quieran. Hay estudiantes que simplemente terminan entregando un episodio que es intro, outro y una conversación. Listo. ¿Sí? Y está bien, pero hay otros que se esfuerzan un poco más y generan más creatividad. Pues tendríamos tiempo para una última pregunta, salvo que tengamos alguna pregunta más por Zoom. Y Gracias. Pues un comentario breve. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que tuvimos la oportunidad de ver pues estos proyectos de humanidades digitales en comunidad. Mi pregunta va a ser sobre bibliografía, precisamente sobre este concepto de humanidades digitales comunitarias. Ajá. Creo que el Centro de Humanidades Digitales Latinas de la Universidad de Houston ha trabajado mucho sobre esa línea Sí. y se están también como escribiendo cada vez más, ¿no? Como para poder teorizar y métodos y conceptos y demás. Entonces me interesa mucho esa parte. Sí. Pero también quería comentarles en cuanto al podcast, que es también un formato bien interesante del podcast de la Red de Humanidades Digitales, de Resonancias HD, porque lo que hacen es que un poco a partir de la trayectoria de investigación de las personas, pues te ponen con una persona que no conoces y en vivo te están grabando a ver cómo platicas. Claro. Entonces se vuelve algo muy dinámico, ¿no? Luego a la hora de la postproducción, pues ya hay como una narrativa y demás, ¿no? Pero me refiero a como a ese aspecto tan performático que ocurre en el podcast, ¿no? Y que se está volviendo también como hace años, ¿no? De, no, ya la radio se acabó, ¿no? O el libro electrónico va a acabar con el libro impreso, y no ha sido así, Claro. ¿no? Y estamos en una nueva etapa de consumo de conocimiento y de cultura, ¿no? Y pues más que nada preguntarte sobre bibliografía al respecto de este concepto y felicitarlos a todos y a todas por tan interesante mesa. Gracias. Silvia Quintanilla de San Antonio, UT San Antonio, ha trabajado ese concepto en uno de mis libros Afro-Latinx Cultures Afro-Latino Cultural Digital Connections. Ahí tenemos también el concepto desarrollado. Y bueno, ahora eso es lo que te puedo dar, pero podemos conversar después de eso también. Okay. Muchas gracias a todos otra vez por esas presentaciones tan buenas y por esa conversación tan interesante. Vamos a concluir el coloquio aquí. Invitamos a la gente presencial a disfrutar de un breve descanso con café. Luego retomaremos a las 2:30 hora Boston para los que... Los 20. 5 minutitos de café. 5 minutitos de café. Vayan al baño rápido y retomaremos en 5 minutos. Y muchas gracias de parte del observatorio a nuestros ponentes de Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y aquí seguimos.